Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero, gracias por escucharnos una semana más. Hoy vamos a dar un vistazo a por qué los mercados telco de Estados Unidos y de Alemania son un poco especiales y no se pueden comparar con los mercados telco de otras regiones del mundo y en particular los del resto de Europa. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Bueno, esta semana Telecom, que sabéis que es el operador histórico alemán, el incumbente de aquel país, pero que desde hace años posee T-Mobile, que es un tercer operador móvil en este momento de Estados Unidos, ha presentado sus resultados y su estrategia para el próximo año. Y la verdad es que le va bien. De hecho, podéis ver la presentación, está disponible en internet y es muy interesante, ¿no? Es una presentación muy buena que se basa en una lista de noes, de las cosas que Telecom ha evitado hacer y que en ese entorno consigue que hasta parezca que pagarle 550 millones al Estado alemán acerca de una multa por un sistema de peaje es una buena noticia. De todas formas, lo cierto y es innegable es que el rendimiento en bolsa de Telecom bate de muy largo pues al de cualquiera de sus competidores, sean rojos, naranjas o azules, como en el gráfico que adjunta. Hay también una idea muy interesante que no quería que se nos escapara, y es que en su propia presentación de estrategia proponen pasar de dejar de ser el incumbente monolítico hacia un orquestador de una red de redes. Y lo proponen hacerlo mediante una separación clara y radical de lo que sería la capa de servicio de la capa de red, y que esta capa de red pues pueda estar formada, ¿no?, pues por distintas infraestructuras, pues en su caso a lo largo del mundo, en los mercados en los que opera. Bueno, creo que es una idea que os debería resultar conocida, ¿no? Porque buena parte de los principios que se basan pues es precisamente esa idea de superligero de la que tanto venimos hablando aquí. Y visto ya que parece una buena idea, ¿no? Habrá que ocuparse de cómo implementarla y cómo hacerla realidad. Pero eso es otro tema, porque hoy quería mencionaros que lo que no enseña tan bien la presentación de Telecom es que buena parte de su rendimiento pues extraordinario, ¿no?, viene en realidad de la operación en Estados Unidos y también, aunque en una parte mucho menor, de la operación en Alemania. Y es que los mercados de Estados Unidos y Alemania son bastante peculiares, ¿no? Pues aquí he estado revisando una gráfica y si comparamos, por ejemplo, el consumo promedio mensual de banda ancha móvil de los usuarios, de los clientes alemanes, pues es en este momento de los más bajos, si no el más bajo de Europa. Y España, que no tiene ni mucho menos una posición muy alta en ese ranking, pues prácticamente dobla, ¿no?, el consumo promedio mensual del usuario alemán, lo cual es bastante llamativo. Y si comparamos otras magnitudes, pero también relacionadas con esto, ¿no?, como puede ser, ¿no?, pues el precio promedio por gigabit mensual que los estadounidenses, en este caso, deben pagar, pues comprobamos que prácticamente triplica al español, cuando España tampoco es uno de los países que tienen valores más bajos, ¿no?, pues para esas magnitudes como podrían ser Francia o Italia, ¿no? Es decir, que tanto el mercado alemán como sobre todo el estadounidense son mercados muy peculiares y que buena parte del éxito de Telecom
viene precisamente de haber sabido operar en mercados robustos y saber haberlo mantenido, ¿no?, de esa manera. De hecho, y a modo de conclusión, podemos decir que el mercado de banda ancha en general de los Estados Unidos tiene sus propias leyes y a menudo es puesto como ejemplo de lo que debería ser un mercado objetivo sano, ¿no?, pues por los propios operadores europeos. De manera que no parece muy sencillo o no parece muy viable, ¿no?, tratar de llevar las prácticas de este mercado hacia otros mercados en otras regiones en el mundo. Y buena parte de la extraordinaria salud de Telecom, como hemos dicho, viene de allí, de Estados Unidos. De todas maneras, hay que reconocer que efectivamente T-Mobile resistió, ¿no?, todas las tentaciones en las que sí cayeron sus padres estadounidenses, ¿no?, de grandes operaciones de contenido, ¿no?, que en estas últimas semanas vemos también que están tratando de deshacer. Por otra parte, el mercado alemán también es muy peculiar dentro del marco europeo. Y es necesario preguntarse cuánto ha tenido que ver la propia Telecom con sus elecciones tecnológicas y su propio posicionamiento en el país y en el mercado. De manera que al final pues han obtenido un mercado que está muy alejado, ¿no?, de lo que podrían ser los líderes tanto en banda ancha móvil, pero especialmente, y como sabemos también, pues en banda ancha fija, ¿no? Y una reflexión final que no quería dejar de haceros. ¿Qué debemos pensar? ¿Hay algo que se nos escape? Porque estamos hablando de dos mercados en dos países que son las locomotoras económicas, ¿no?, del mundo y de Europa. Son, digamos, que los puntos fuertes de nuestra economía. Y sin embargo, estamos viendo que ambos tienen mercados de telecomunicaciones que son, como mínimo, anómalos. Así que, ¿qué tenemos que entender? ¿Qué deberíamos concluir, ¿no?, de esta situación? Y hasta aquí esta semana. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.